Qué bueno que nos acompañan en esta conferencia de la serie Patrimonio Cultural de Hidalgo. El legado de Fray Bernardino de Sahagún, nacido en 1499, fallecido en 1590, es monumental. Constituye una de las más renombradas fuentes del México antiguo. Es reconocido como uno de los grandes pioneros de la antropología moderna y considerado como uno de los principales ejemplos de investigación desde la perspectiva de esta disciplina. En el año 2015 fue posible obtener el reconocimiento de la obra de Sahagún en el Registro Internacional del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO, gracias a la intervención de varias instituciones y de la personalidad del doctor Miguel León Portilla, gran sabio mexicano, quien dedicó su vida al estudio y valoración de la cultura indígena. La ceremonia, muy cálida y emotiva, se realizó en el Auditorio Bernardino de Sahagún del Museo de Antropología de la Ciudad de México. También hay que destacar la labor del doctor Francisco López Morales para el logro de este reconocimiento mundial. Veamos ahora un extracto de la interesante intervención del doctor León Portilla. Él llegó a México en 1529 y aprendió muy pronto la lengua náhuatl y empezó a interesarse por la cultura indígena. De tal manera que llegó él, por así decirlo, a nahuatizarse. Viene Sahagún y le dice a su superior: yo quiero conocer esta cultura. ¿Y para qué quieres? Para poder predicar el evangelio mejor. Porque ¿cómo voy a predicar yo si no conozco cómo son estos? Sahagún se va a un pueblo que se llama Tepeapulco, en el estado de Hidalgo, y allí, en ese pueblo que tiene pirámides de influencia teotihuacana, que ya tenía un convento, el convento actual lo había construido cuando él, y bueno, mejor dicho, cuando llega por primera vez, todavía no, pero cuando ya sale ya estaba terminado. Y entonces Sahagún empieza a investigar y llama a los viejos y traen sus códices. Los códices, para los que no sepan, pueden verlos aquí, la exposición que hubo magnífica, les llamaban los frailes libros de pinturas y caracteres de jeroglíficos. Era la escritura de aquella gente. Y ahí tienen ustedes que Sahagún dice: quiero que me hablen ustedes de las cosas humanas, de las cosas naturales y de las cosas divinas, o por mejor decir, las que ustedes tenían como idolatrías. Y los otros, al principio tal vez, tenían miedo de que les fueran a quitar sus libros, pero Sahagún, muy zorro, logra ganarse su simpatía. Dice que capitaneaba al grupo de viejos un señor que se llamaba, ya con nombre cristiano judío, Jacobo Tlaltensi. Sahagún empieza a trabajar y diseña un método que es el método de la moderna antropología. Conocer al otro y conocer al otro por el método como él tiene para comunicarse, con el libro y con su lengua, que hablaba ya muy bien. Y ese método es el que seguimos o siguen los antropólogos, los etnólogos hoy día. Es un sabio extraordinario. ¿Y qué logró? Pues logró que estos viejos le hablaran de sus antiguallas. En primer lugar, recoge esos textos maravillosos que llamamos Huehuetlactoli, testimonios de la antigua palabra, donde viene
el discurso, la oración a Tezcatlipoca en tiempos de enfermedad, de peste, de hambruna, de guerra, a Tezcatlipoca, a Tlaloc pidiéndole lluvia, al señor gobernante, a los padres que dan consejos a sus hijos, y dice Sahagún arriba, porque el viejo tenía temblorina, probablemente tenía, pues sí, mal de Parkinson, pero escribía como podía. Esto vale más que los sermones que decimos en los púlpitos. Y de los discursos dice de muy bellas metáforas y de ideas muy profundas. Sahagún, en el tiempo que trabaja, que fue la mayor parte de su vida, se llegó en 29 y murió a principios de 90, estuvo trabajando casi 60 años. El pobre, yo creo que no vivió mucho, nada más vivió 90 años y medio, que a mí me parecen muy pocos, porque yo ya los voy a cumplir el año que entra. Bueno, Sahagún empieza a trabajar y empieza a recoger los que llama Paso y Troncoso, primeros memoriales, lo más antiguo en Tepeapulco. ¿Y qué nos da allí? En pocas palabras, fíjense bien, nos da muestras de la literatura, los Huetlatoli, los 20 himnos sagrados, los textos que se refieren a la vida de Quetzalcóatl, el nacimiento de Huitzilopochtli, en fin, una literatura riquísima. Los himnos sacros son re bonitos. Habla un momento dado la tierna mata del maíz que pide la lluvia. Llenos de metáforas, son bellísimos. Es el inicio de una investigación literaria. Sahagún, también él va a escribir luego una salmodia, pero para escribir su salmodia tiene a sus discípulos que le recogen poesía náhuatl. Sahagún es el padre de la literatura náhuatl. Sahagún, efectivamente, era un fraile franciscano que vino de España para evangelizar a los indios. No le podemos pedir lo que no tenía. Yo no fui a la mar en pos de naranjas, cosa que la mar no tiene. Tampoco Sahagún era un antropólogo puro. Pero, él dice, Sahagún de tal manera se compenetró con la cultura que casi se hizo náhuatl. Señores, estamos ante Fray Bernardino. Nos dejó una herencia riquísima, riquísima. Alegrémonos, alegremos. Realmente la obra de Sahagún es una obra de interés mundial, mundial. ¿Por qué? Porque crea un método que usan en todo el mundo. Segundo, porque revela una cultura que floreció en aislamiento, y para un europeo o para un chino es interesante ver cómo una alta cultura que tuvo ciudades, que tuvo escritura y que tuvo paradójicamente sacrificios humanos, no lo niego, pero también lo tuvieron los romanos y también lo tuvieron los egipcios y muchos pueblos. Entonces, este pueblo admirable, este pueblo notable, nos dejó todo eso y se hubiera perdido, como alguien lo dijo, si no se hubiera rescatado. La memoria del mundo se ha enriquecido. Si nosotros nos alegramos, yo creo que todos los seres pensantes en el mundo deben de alegrarse. Muchas gracias por su atención y no me pasé. El doctor León Portilla realizó varias investigaciones de la mayor importancia para el conocimiento de Sahagún y su obra, plasmada en varios documentos. En su filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, por ejemplo, publicada por primera vez en 1956, León Portilla nos otorgó una lección invaluable para apreciar el pensamiento de los llamados Tlamatinime, los sabios nahuas indígenas. El Códice Matritense, también conocido como Primeros Memoriales y Manuscritos de Tepeapulco, está resguardado en las bibliotecas de la Real Academia de Historia y el Palacio Real de Madrid. Están integrados por los primeros memoriales, memoriales complementarios
memoriales en 3 columnas, memoriales con escolios y memoriales en español, identificados por otro sabio, activo en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siguiente, Francisco del Paso y Troncoso. También sería justo reconocer la labor de otro historiador, José Fernando Ramírez, quien estudió los códices de la Real Academia Española de la Historia en 1867. El Códice Florentino, la gran recopilación de Sahagún, se mantiene en la Biblioteca Laurenciana de Florencia, Italia. Este manuscrito se halla distribuido en 2 columnas, correspondiendo a los idiomas náhuatl y español. De tal manera se conformaron 12 capítulos distribuidos en 3 volúmenes. Diego Panés elaboró una copia del manuscrito en el siglo XVIII, la cual posteriormente trajo a la Nueva España. Carlos María de Bustamante tomó esta versión en 1830 para hacer la primera edición mexicana, Historia General de las Cosas de Nueva España. Después de eso, todas las ediciones en español tienen ese nombre. Los tomos que he consultado provienen de la edición de la Secretaría de Gobernación de 1979. 3 volúmenes preciosos, muy similares al original. Sin lugar a dudas, en el trabajo desarrollado por Sahagún destaca su papel como traductor en la construcción de la historia, la identidad y la cultura de un pueblo. También me ha llamado mucho la atención la gran empatía alcanzada entre el fraile y sus informantes, quienes además contribuyeron como tlacuilos en la realización de las ilustraciones de estos textos. Fue una colaboración ejemplar entre personajes de distintas culturas, pero con un objetivo común: dejar constancia del pensamiento indígena, sus valores, ética y filosofía. De tal manera, puede corroborarse el proceso de enamoramiento que Sahagún experimentó a lo largo de sus pesquisas, ya anotado también por el doctor León Portilla. Es indudable el papel fundamental de la población de Tepeapulco Hidalgo en la conformación de tan magna obra, al considerar la fase de trabajo desarrollada por Sahagún hasta 1560 y luego continuada en Tlatelolco. Está plasmado en un manuscrito acompañado por dibujos hechos sobre papel europeo, con un contenido que abarca temas rituales, calendáricos, históricos, etnográficos y otros de diversas manifestaciones. Así como ya hemos comentado anteriormente, Sahagún quiso plasmar el alma del pueblo indígena. La siguiente parte de esta intervención es un resumen extractado del precioso trabajo de Thelma Sullivan, la traducción inglesa y la transcripción paleográfica del texto náhuatl de los primeros memoriales, publicado por la Universidad de Oklahoma en 1997. Sahagún llevó a Antonio Valeriano de Azcapotzalco, Alonso Bejerano y Pedro de San Buenaventura de Cuautitlán y Martín Jacobita de Tlatelolco a Tepeapulco en 1558. Todos ellos eran hablantes de 3 lenguas, náhuatl, español y latín. Sumado al gobernante local y 10 o 12 ancianos,
se recabaron datos mediante una minuta o memoria de todos los temas a investigar. Francisco del Paso y Troncoso publicó el trabajo con el nombre de Primeros Memoriales. En 1561, el equipo de investigación se trasladó al Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, donde continuaron con el mismo método. Ahí formaron el llamado manuscrito de Tlatelolco, que junto con los primeros memoriales están depositados en las bibliotecas de la Real Academia de la Historia y el Real Palacio de Madrid, como ya comentamos. Después, Sahagún continuó sus pesquisas en el convento de San Francisco de México, terminando en 1569 su Historia General de las Cosas de Nueva España en 12 libros de texto en náhuatl, texto aparentemente perdido. Una parte de la información de Tepeapulco fue incluida en la versión final de la historia, la cual fue posteriormente traducida al español entre 1575 y 1577. Una versión de la historia amplia de 1223 folios e ilustrada con 2 columnas en náhuatl y español se preparó bajo la aparente dirección de Sahagún entre 1578 y 1580, la cual pasó a Florencia antes de 1588. Hay otra versión en donde la conclusión del Códice Florentino se data entre 1575 y 1577. Una versión ligeramente modificada del texto en español, cuya fecha y relación exacta con el Códice Florentino es aún incierta, fue reportada en 1732 y 1733 en el convento franciscano de Tolosa, al norte de España. El llamado manuscrito de Tolosa se halla también en la biblioteca de la Real Academia de Historia. De este derivaron todas las ediciones modernas desde 1829-1830. ¿Por qué la selección de Tepeapulco como sede para recopilar su magno trabajo? Se han especulado diversas razones. Por la posible residencia de Sahagún en Tepeapulco en 1547, cuando fueron reunidas las oraciones retóricas que después constituyeron el libro 6 de su historia, esto según Dibble. Entonces habría establecido una relación de trabajo con los líderes nativos. La segunda razón es por la reputación que ya desde tiempos prehispánicos gozaba Tepeapulco como un centro cultural importante, de acuerdo a Kirchhoff. Y por último, por exigencias prácticas administrativas del programa misional franciscano. El importante antecedente de los trabajos de Andrés de Olmos en Tepeapulco seguramente influyó también en el mismo Sahagún para emprender su monumental obra. Olmos escribió, entre otros libros, un Huehuetlatoli, unas recopilaciones de la sabiduría antigua de los nahuas, una gramática de la lengua mexicana y un tratado de hechicerías y sortilegios. Sigue el resumen de Sullivan. Tepeapulco, cercano al recurso de la obsidiana y adyacente al corredor estratégico de comunicación con el norte del Valle de México, entre el año 200 a.C. y 750 de nuestra era, parece ser que fue un centro importante de fabricación de herramientas
de obsidiana. Las relaciones geográficas, el Códice Xolotl y los trabajos de Alba Iztlizóchitl y Torquemada señalan que Tepeapulco fue fundado por valientes jefes chichimecas. La influencia mexica fue muy fuerte y es evidente en el sistema religioso ritual, como lo señalan los primeros memoriales. Motolinía refiere el gran tamaño del templo principal de Tepepolco al tiempo de la conquista. Cito: este pueblo de Tepepolco está asentado en un recuesto bien alto, a donde estaba uno de los grandes y vistosos templos del demonio que entonces derribaron. Porque como el pueblo es grande y tiene otros muchos sujetos, tenía grandes teocalis o templos del demonio, y esta es regla general en que se conocía el pueblo, ser grande o pequeño, en tener muchos teocalis. Con gran certeza, al juzgar con los datos sobre religión en los primeros memoriales, el rico y complejo sistema religioso ritual del último período prehispánico en la cultura del México central funcionó activamente y de manera importante en esta comunidad. Otra obra interesante que les recomiendo mucho es esta, los manuscritos de la Historia General, editada por la Real Academia de la Historia y el Instituto del Patrimonio Cultural de España y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el año 2013. Ojalá tengamos una nueva oportunidad para adentrarnos más en los contenidos apasionantes de estos documentos. Su consulta siempre alumbrará nuestro conocimiento de las sociedades pasadas. Gracias, amigas y amigos, por su atención y nos vemos en una próxima conferencia.